El pueblo maldito. Mi nombre es Juan y soy un joven periodista que siempre ha estado interesado en las historias de terror. Hace unos meses, me enteré de un pequeño pueblo llamado San Miguel, ubicado en las afueras de la ciudad, según los rumores. Este lugar estaba maldito y nadie se atrevía a entrar en él. Decidí investigar más sobre este pueblo y descubrí que había sido fundado en el siglo XIX por una familia adinerada llamada los García. Se decía que la familia había hecho un pacto con el diablo para obtener riquezas y poder. Pero a cambio, todos los habitantes del pueblo estarían condenados a vivir en la oscuridad y el terror. Intrigado por esta historia, decidí visitar el pueblo y comprobar si los rumores eran ciertos. Al llegar, me sorprendió ver que el lugar estaba completamente abandonado y en ruinas. Las casas estaban cubiertas de maleza y las calles estaban desiertas. Sin embargo, algo me llamó la atención: una pequeña luz proveniente de una de las casas. Me acerqué con cautela y al entrar, me encontré con una anciana sentada en una silla de ruedas. Me dijo que era la última habitante del pueblo y que todos los demás habían muerto en extrañas circunstancias. Me contó que la familia García había sido maldecida por el diablo y que todos los que vivían en el pueblo sufrían de pesadillas y visiones terroríficas. La anciana me advirtió que debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi curiosidad pudo más y decidí quedarme a investigar. Esa noche, mientras dormía en una de las casas abandonadas, empecé a escuchar voces y a ver sombras moviéndose a mi alrededor. Me desperté sobresaltado y me di cuenta de que estaba en una pesadilla. A partir de ese momento, todo se volvió más aterrador cada noche. Las pesadillas se volvían más intensas y las visiones más reales. Empecé a sentir que algo me seguía a todas partes y que no estaba solo en el pueblo. Incluso durante el día, podía escuchar risas y susurros que parecían provenir de las paredes. Buscar más información sobre la familia García y descubrí que habían construido una iglesia en el centro del pueblo. Según la leyenda, esta iglesia era el lugar donde habían hecho el pacto con el diablo. Me adentré en la iglesia y encontré un sótano secreto. Al bajar, me encontré con un altar oscuro y una figura encapuchada que me miraba fijamente. De repente, todo se volvió oscuro y me encontré en una especie de trance. La figura encapuchada me habló y me dijo que yo era el elegido para liberar al pueblo de la maldición. Me dio un cuchillo y me ordenó que sacrificara a la anciana para romper el pacto con el diablo. Sin pensarlo dos veces, subí a la casa de la anciana y la encontré en su silla de ruedas. Me miró con terror en los ojos y me suplicó que no la matara. Pero sabía que era la única forma de liberar al pueblo. Con lágrimas en los ojos, clavé el cuchillo en su pecho y en ese momento, todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba en mi cama en la ciudad. Pensé que todo había sido solo un sueño, pero al mirar mis manos, vi que estaban cubiertas de sangre. Recordé lo que había hecho y me di cuenta de que había sido real. Desde entonces, he vivido atormentado por el espectro de esa abuela.
Nunca volví a saber nada del pueblo de San Miguel, pero a veces, en mis sueños, todavía puedo escuchar las risas y los susurros de aquel lugar maldito. Gracias por oír mi historia. No se aparten, seguimos con más relatos. El sol se estaba poniendo en el horizonte mientras caminaba por las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Oaxaca, México. Había llegado allí en busca de historias de terror para mi canal de YouTube, y había escuchado rumores sobre un espíritu que acechaba en las afueras del pueblo. Decidí preguntar a los lugareños sobre esta leyenda y me dirigí a una pequeña tienda de abarrotes en la plaza principal. Allí, un anciano me miró con curiosidad cuando le pregunté sobre el espíritu. Después de un momento de silencio, el anciano comenzó a contarme una historia que me dejó sin aliento. Hace muchos años, en una pequeña casa en las afueras del pueblo, vivía una familia muy pobre. Tenían un hijo pequeño llamado Juanito, quien era el centro de sus vidas. Sin embargo, un día, la familia se quedó sin dinero y no tenían nada que comer. Desesperados, decidieron abandonar a Juanito en el bosque, con la esperanza de que alguien lo encontrara y lo cuidara. Pero nadie lo hizo. Juanito murió de hambre y su espíritu quedó atrapado en la casa donde vivía. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por las calles del pueblo en busca de venganza contra aquellos que lo abandonaron. El anciano me dijo que había visto al espíritu de Juanito en varias ocasiones, y que siempre aparecía en la misma casa abandonada. Me advirtió que no me acercara a ella, ya que el espíritu era muy peligroso y podía hacer daño a cualquiera que se atreviera a entrar. Intrigado por la historia, decidí investigar por mi cuenta. Me dirigí a la casa abandonada y, a medida que me acercaba, sentí una sensación de frío y miedo que me recorría el cuerpo. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. Decidí entrar y comencé a explorar la casa. Todo estaba en silencio, pero podía sentir que alguien o algo me estaba observando. De repente, escuché un llanto desgarrador que venía de una habitación en el segundo piso. Subí las escaleras y me encontré con una habitación vacía, excepto por una cama vieja y un pequeño muñeco de trapo en el suelo. De repente, el muñeco comenzó a moverse y a hablar. Era la voz de un niño pequeño que decía: ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué no me quisieron? Me di cuenta de que era el espíritu de Juanito, y me contó su trágica historia. Me dijo que había estado atrapado en esa casa durante años, y que su único deseo era vengarse de sus padres por abandonarlo. Me advirtió que si no encontraba una forma de liberarlo, él me perseguiría a mí y a cualquiera que se atreviera a entrar en la casa. Decidí ayudar al espíritu de Juanito y comencé a investigar sobre su familia. Descubrí que sus padres aún vivían en el pueblo y decidí confrontarlos. Al principio, se negaron a hablar conmigo, pero después de mucha persuasión, finalmente me contaron la verdad. Me dijeron que se arrepentían de lo que habían hecho y que nunca habían dejado de sentir culpa por abandonar a su hijo. Me pidieron perdón y me dieron una foto de Juanito cuando era un niño. Decidí llevar la foto a la casa abandonada y mostrársela al espíritu. Cuando lo hice, el espíritu de Juanito comenzó a desvanecerse y finalmente desapareció.
Sentí una sensación de paz en la casa y supe que el espíritu había encontrado la paz que tanto ansiaba. Desde entonces, la casa abandonada ya no está embrujada y los lugareños dicen que pueden sentir la presencia de Juanito en la casa, pero ahora es una presencia amigable y protectora. Esta historia me dejó sin palabras y me hizo reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias terribles. Nunca olvidaré la historia del espíritu de Juanito y espero que su historia sirva como una advertencia para aquellos que piensan en abandonar a sus seres queridos. No se aparten, seguimos con más relatos. Me llamo Alex. Hace unos meses, decidí tomarme unas vacaciones y viajar a México. Llegué a un pueblo en un día soleado y me hospedé en un pequeño hotel. Después de instalarme, decidí salir a explorar un poco. Caminé por las calles empedradas, admirando las coloridas casas y los puestos de comida en cada esquina. Me sentía como en un sueño, hasta que llegué al río. El río era simplemente impresionante. El agua cristalina y las montañas verdes que lo rodeaban lo hacían parecer un paraíso. Decidí pasar el día allí, relajándome y disfrutando de la belleza natural. Mientras estaba sentado en la orilla del río, escuché unos ruidos extraños. Al principio pensé que era solo un animal, pero luego me di cuenta de que eran ruidos parecidos a los de un perro. Me levanté para investigar y encontré a un perro boca abajo en el agua. Me acerqué para ayudarlo, pero cuando lo toqué, me di cuenta de que estaba muerto. Lo miré con tristeza y me pregunté cómo había llegado allí. De repente, escuché una risa siniestra detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una mujer vestida de negro, con el pelo largo y oscuro que le cubría la cara. Me miraba fijamente con unos ojos negros y vacíos. Me quedé paralizado por un momento, hasta que ella habló. «¿Te gusta lo que ves?», dijo con una sonrisa malévola. «No, no me gusta», respondí con voz temblorosa. «¿Sabes lo que pasó con ese perro?», preguntó ella, señalando al animal muerto. «No, no tengo idea», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Ese perro fue sacrificado en un ritual de brujería, y tú también serás sacrificado», dijo ella con una risa macabra. Me di cuenta de que estaba en peligro y comencé a correr hacia el pueblo. La mujer me seguía de cerca, riendo y murmurando palabras en un idioma que no entendía. Finalmente llegué al hotel y entré corriendo, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en la cama, tratando de calmarme y procesar lo que acababa de suceder. ¿Era eso real? ¿Había una bruja persiguiéndome? Decidí que era solo mi imaginación y que necesitaba relajarme. Me duché y me preparé para salir a cenar. Mientras caminaba por las calles del pueblo, tratando de olvidar lo sucedido, noté que la gente me miraba de manera extraña. Algunos me señalaban y murmuraban entre ellos. Me sentí incómodo y decidí regresar al hotel. Cuando llegué, me di cuenta de que había dejado mi teléfono en la orilla del río. Decidí que era mejor recuperarlo antes de que se hiciera de noche. Salí del hotel y caminé hacia el río, tratando de no pensar en la mujer vestida de negro. Cuando llegué a la orilla,
Encontré mi teléfono y me di la vuelta para regresar al hotel. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. La mujer vestida de negro estaba de pie en el otro lado del río, mirándome fijamente. Me di cuenta de que no era mi imaginación, ella era real y estaba persiguiéndome. Comencé a correr de regreso al hotel, pero ella me seguía de cerca. Cuando llegué a la puerta del hotel, la abrí con fuerza y entré, cerrando la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces, escuché una risa detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la mujer de pie en la habitación, con una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Cómo entraste?, pregunté, temblando de miedo. Las brujas pueden entrar donde quieran, respondió ella con una risa malvada. Comencé a retroceder lentamente, tratando de encontrar una salida. Pero ella se acercaba cada vez más, con una mirada de locura en sus ojos. Finalmente, me acorraló en una esquina de la habitación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Tu alma, respondió ella con una sonrisa siniestra. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces, escuché un golpe en la puerta y la mujer desapareció en un instante. Abrí los ojos y vi a un hombre mayor de pie en la puerta, mirándome con preocupación. ¿Estás bien, joven?, preguntó él. No estoy bien. Una mujer me está persiguiendo. Una bruja, respondí, tratando de controlar mi respiración agitada. El hombre me miró con una expresión de incredulidad, pero luego suspiró y me dijo que lo siguiera. Me llevó a una habitación en la parte trasera del hotel y me dijo que me quedara allí hasta que se asegurara de que la mujer se había ido. Mientras esperaba en la habitación, traté de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía una bruja estar persiguiéndome? Pero entonces, recordé los rumores que había escuchado sobre brujería en ese pueblo. Tal vez no eran solo rumores después de todo. Finalmente, el hombre regresó y me dijo que la mujer se había ido. Me agradeció por no haberle contado a nadie sobre lo sucedido, ya que la gente del pueblo era muy supersticiosa y podrían haberme hecho daño. Me dijo que era mejor que me fuera del pueblo lo antes posible. A la mañana siguiente, empacé mis cosas y me fui del pueblo. No podía creer lo que había sucedido, pero sabía que era real. Nunca volví a hablar de eso con nadie, pero siempre me quedará la duda de si realmente encontré una bruja en ese pequeño pueblo de México. Desde entonces, he escrito muchas historias de terror, pero ninguna se compara con la experiencia que viví en San Miguel. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento, escucho una risa siniestra en la distancia y me pregunto si la mujer vestida de negro todavía me está persiguiendo. Pero luego me doy cuenta de que es solo mi imaginación y trato de olvidar esa experiencia aterradora. Pero una cosa es segura, nunca volveré a ese pueblo en México, nunca se sabe qué peligros pueden acechar en las sombras. Gracias por llegar hasta el final, los invitamos a que se suscriban al canal. Buenas noches y gracias por todo. Hasta la próxima.